comentábamos antes, en la Guerra de las Alpujarras, y que acaba en Lepanto. Es decir, que tiene una visión amplísima sobre el pasado y tiene esta doble vertiente interesantísima, tanto de divulgador, de novelista, como de historiador, de escritor de ensayos, de textos científicos. Tenemos también a Eduardo Cábana, que es el director de Despertaferro, Historia Antigua Medieval, editorial especializada en historia militar de las épocas antiguo-medieval. También es doctor en arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor colaborador en esta misma institución. Es miembro del proyecto de investigación Ciudades, complejos aristocráticos ibéricos en la conquista romana de Alta Andalucía, y es autor de numerosísimos trabajos sobre guerra, armamento, comunicación simbólica e ideología en el contexto de la guerra. En este sentido, destaca su monografía Estandartes Militares en la Antigua Roma, publicada por Gladius, si no recuerdo mal, en el año 2016. Yo le conozco, tanto editor de Despertaferro, como sobre todo por ser un amigo muy cercano y muy querido. En ambos contextos puedo afirmar con rotundidad que probablemente sea la persona que más sepa sobre evolución y armamento antiguo medieval de España, yo creo. Y personalmente, como medievalista, yo estaría deseando que saque un libro en esta línea. Así que, bueno, tenemos mucha suerte de contar con ambos. No me entretengo más. Por favor, adelante. Muchas gracias. Bueno, lo primero, como no puede ser de otra manera, darle las gracias al profesor Pedro Martínez por su amable invitación, por invitarnos a Eduardo y a mí a poder estar aquí hablando con todos ustedes. Lo segundo, pues darles las gracias porque es una hora que yo sé que invita a otra cosa y no a irse de batalla, ¿verdad? Las batallas siempre son duras, pero a las 3 de la tarde suelen hacerse muy complicadas. Así que espero no aburrirles en exceso y vamos a empezar, ¿no? Eduardo, ¿te parece? Vale. Bueno, lo primero es que poner antecedentes sobre el proyecto de investigación que tenemos la suerte de tener en marcha, ¿no? Y digo la suerte porque es un proyecto multidisciplinar en el que todos estamos aprendiendo mucho de todo, donde tenemos personas pues, como geólogos químicos, como el profesor investigador, miembro del CSIC, Francisco José Jiménez Espejo, tenemos paleobotánicos, tenemos matemáticos, tenemos arqueólogos, tenemos historiadores, tenemos arabistas. Eso, la posibilidad de poder trabajar con gente que viene de disciplinas muy diversas sobre una misma cuestión, en este caso dilucidar dónde realmente se libró la batalla, probablemente, en mi opinión, la más decisiva de nuestra historia, porque evidentemente conformó nuestra Edad Media, con todo lo que ello supone, a posteriori, ¿no? Pues realmente es un regalazo, ¿no? Por lo menos así lo he visualizado yo desde que ya en 2019, si no me falla la memoria, con Eduardo Cábana, que lo tengo aquí a mi derecha, visitamos por primera vez físicamente lo que nosotros consideramos que fue el campo de batalla real en que se libró, ¿no? Aquella contienda decisiva entre la hueste mandada por don Rodrigo y la que comandaba Cádiz y Vencilla, ¿no? ¿En qué momento nos encontramos ahora? Bueno, por fin, después de incorporar también al proyecto a David Gallego, probablemente uno de los hombres que más saben de campos de batalla en Europa, que ha trabajado sobre campos de batalla tan importantes como el de Montiel o como el de Aljubarrota, ¿no? Pues después de incorporarse al proyecto con su equipo, pues nos encontramos en la siguiente fase. Hemos conseguido por fin una fundación bancaria, en este caso Fundación Unicaja, provincia de Cádiz, y estamos ya pues firmando convenio, Universidad de Castilla-La Mancha, que va a ser la que se encargue, y en breve yo espero que Eduardo Cábana, que David Gallego y que el resto de los arqueólogos que forman parte de nuestro equipo pues puedan estar en breve, en unos meses, ya sobre el terreno, en una primera fase, que evidentemente va a ser muy primaria, va a ser una primera fase, sabemos que esto va a llevar todavía más tiempo, no va a ser fácil abordarlo, evidentemente. Los campos de batalla en la antigüedad y en la Edad Media son cuestiones peliagudas, son cuestiones difíciles, pero vamos con mucha ilusión, vamos con indicios bastante poderosos, y ahora de lo que os vamos a hablar aquí es cómo hemos llegado a la conclusión, a la hipótesis de que probablemente, en nuestra opinión y tal como defendimos en un doble artículo publicado en Atenea, el campo de batalla auténtico, donde se libró la gran batalla que decidió la suerte de la Hispania visigoda, pues es el que nosotros señalamos y no otros de los muchos que se han señalado, Guadalete, propiamente hablando, ¿no? Que le da nombre a la batalla en el imaginario colectivo, pero otros muchos también, Guadarranque, el Conil, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, primero hay que contextualizar. Yo me formé como bizantinista, como experto en lo que entonces se llamaba Primer Islam, también en la Persia sasánida. Y una de las cosas que me sorprendieron mucho cuando empecé a derivar mis intereses de investigador hacia Occidente, hacia la Hispania visigoda, por ejemplo, es que a menudo aquí habíamos hecho una historia descontextualizada, en la que nos centrábamos por completo
en el contexto hispano-visigodo o en el contexto de la conquista musulmana. Y no prestábamos atención a lo que había ocurrido previamente en Egipto o en el norte de África, o se le prestaba muy poca atención. Para mí eso fue una sorpresa. Yo venía precisamente de trabajar en un proyecto de muchos años sobre la conquista del norte de África por los árabes, ¿no? A lo largo del siglo VII, básicamente, ¿no? La segunda mitad del siglo VII, ¿no? Eso me sorprendió sobremanera, porque evidentemente estamos ante un imperio que genera una doctrina. Yo soy militar, ya lo saben, un ejército funciona siempre con una doctrina militar. Si se van generando una serie de enseñanzas, se van generando una serie de conocimientos que se van aplicando conforme a las circunstancias, que pueden ser siempre variables, pero todo eso está ahí. ¿Qué quiere decir esto en Roman Paradigm? Que los árabes aprendieron mucho conquistando Egipto y lo que aprendieron lo aplicaron al norte de África y lo que aprendieron en el norte de África lo aplicaron a la conquista de la España visigoda. Por lo tanto, entender la conquista de la España visigoda sin comprender lo que previamente ocurre en Egipto y en el norte de África, por no irnos más al este, ¿no? Pues realmente, desde mi punto de vista, como historiador militar, es un despropósito que nos impide entender por qué los árabes combatían de esta y no de otra manera, y por qué marcaron determinados objetivos en los primeros compases de la campaña en España y no otros. Por lo tanto, voy a comenzar dándoles un brevísimo escenario de lo que ha ocurrido. La conquista de Egipto, todos ustedes lo saben, comienza a finales de 639, en noviembre, es una conquista que se realiza en el marco de una guerra civil durísima. Esto si uno no va a las fuentes primarias, que no son árabes, sino coptas, melquitas, hebreas, armenias, bizantinas, etcétera, etcétera, no se entera, pero fue una guerra civil en toda regla entre los partidarios del patriarca monofisita Benjamín y los partidarios del emperador, ¿no? Los melquitas. En el marco de esa guerra civil, los árabes, conducidos por Am, van a jugar un papel muy parecido, permítanme el salto, a lo que, por ejemplo, tuvo Hernán Cortés en la conquista de México. Es decir, van a aprovechar esa discordancia entre poderes egipcios para enrolarse primero para combatir en un partido y tomar luego las riendas de la situación y hacerse con el control del país enemigo. ¿Por qué les cuento esto? Dirán ustedes, ¿qué importancia tiene esto? Porque va a sentar un precedente. El precedente de aprovechar una discordia dentro del campo de aquel territorio que se quiere conquistar. Y esto va a enseñar mucho, evidentemente, a los árabes, ¿no? Una vez conquistado Egipto, Egipto es la llave del Mediterráneo, seguía siendo el país más rico del Mediterráneo. Privar a Egipto, privar al Imperio Romano de Oriente de Egipto era darle un golpe durísimo, abría el Mediterráneo a la expansión árabe, la caída de Alejandría, caída definitiva, 642, le da a los árabes por primera vez la posibilidad de expandirse por el Mediterráneo, de convertirse también en una potencia marítima, lo cual también tendría su importancia en la conquista de la España visigoda. A partir de 643 comienza la conquista de la Libia Pentápolis y de la Libia Tripolitania, y para 647-648 ya tenemos una primera expedición al África, es decir, a lo que era el exarcado de Cartago, una provincia, una serie de eparquías, de provincias, agrupadas en un exarcado que seguía siendo controlado por Constantinopla. Sobre la conquista del norte de África se ha debatido hasta la saciedad, porque si la hacemos a través de las fuentes árabes y sobre todo de las traducciones francesas de las fuentes árabes, tenemos la imagen de que de repente Bizancio desaparece. Y Bizancio ya no está en África. Bizancio ha quedado relegado como mucho a Cartago. Ahora, si vamos a las fuentes primarias, volvemos a lo mismo. La visión que obtenemos es todo lo contrario. Y si vamos a las fuentes árabes, directamente al árabe, lo que tenemos es que continuamente aparece rum, romano, romano, romano. Y los bereberes actúan siempre como auxiliares de los romanos. De hecho, la Cajina, que es la heroína primordial de la resistencia ante el avance árabe, en las fuentes árabes es visualizada como una lideresa, como una heroína bereber, pero en el texto primario original que nos recoge Elías de Nísibet, si uno se va al original árabe, él escribía en árabe y en siriaco, es una fuente que hoy hemos perdido y que él copia literalmente lo que nos dice, literalmente, en árabe. Estamos hablando de una fuente que se escribe hacia el año 807, aunque luego es recogida en el siglo XI, ¿no? Lo que dice es, la Cajina, reina de los romanos, reino malika es un término que se usa para cualquier dirigente poderoso en este contexto, ¿no? Reina de los romanos, se enfrentó a Hassan ibn al-Ghassan, ¿no? Y luego nos dice que los romanos, los reyes de los romanos, derrotaron a Hassan al-Ghassan. ¿Por qué les cuento esto? Porque quiero que comprendan que nos enfrentamos ante un cúmulo de fuentes, por un lado muy breve, pero también por otro lado complicadas de abordar. Dependiendo del enfoque
del procedimiento, del corpus de fuentes que usemos, podemos tener visiones muy diferentes sobre la conquista árabe de tal o cual territorio. No es una historia hecha, es una historia por hacer, que seguimos haciendo hoy día, que siempre nos revela nuevas perspectivas, que siempre podemos encontrar una cita, una frase, incluso una fuente que no ha sido usada y que aborda la conquista árabe del norte de África o de Hispania de una manera diferente, distinta, o que nos enriquece la que ya teníamos. El año 697, los árabes consiguen tomar por primera vez Cartago. Cartago había sido la llave del Mediterráneo occidental, como antiguamente Alejandría, hasta 642, había sido la llave del Mediterráneo oriental. Constantinopla lo sabía. Si os vais a los textos griegos, que son muy poco usados por los arabistas, os encontraréis con que el emperador de Constantinopla envía literalmente toda la flota a recuperar Cartago. Y se hace una recuperación de Cartago íntegra. No solo se recupera Cartago, sino que las fuentes bizantinas lo que nos dicen es que se recupera África, toda África. Incluso inverna allí el ejército bizantino, pero al año siguiente hay un contragolpe durísimo por parte de los árabes. El califa de Damasco está tan consciente de la importancia de África y de Cartago como lo es el emperador de Constantinopla. Así que lanza todo lo que tiene a la reconquista de Cartago. Todo lo que tiene. Una enorme flota y un ejército de más de 40.000 hombres, nos dicen las fuentes, comandado por Hassan ibn al-Ghassani, el mismo que había tenido que huir de Cartago perseguido por los ejércitos de la Cajina, ¿no? Bien. Se produce la definitiva conquista